cómo va a funcionar el proceso en este momento de su práctica, sino además de esto, es la recta final de su proceso académico en el Politécnico Internacional. Quiero decirles que de nuestra parte cuentan con todo el apoyo. Nosotros vamos a estar dándoles acompañamiento, soporte, guía en este proceso y deseamos además que ustedes tengan éxito rotundo en todo lo que tiene que ver con su proceso práctico y, como les decía hace un momento, en su etapa final de proceso de formación. Les doy este saludo especial, les abrazo desde aquí y les digo que nos sentimos muy orgullosos de ustedes porque han sido valientes, esforzados, han estado desde todo punto de vista entregados a sacar adelante sus programas académicos. Aún en el momento más difícil que atravesó la humanidad en la historia reciente, ustedes fueron constantes, juiciosos y llegaron hasta este punto que ya es el último peldaño en esta escalera. Entonces, les envío un abrazo muy grande y deseo que tengan un espacio que puedan aprovechar de la mejor manera. César les va a dar información que es muy importante para ustedes, el cual les pido que presten muchísima atención, tomen nota y estén muy pendientes porque todo lo que se va a hablar aquí en la tarde de hoy va a ser de ayuda para ustedes, de apoyo y les va a aclarar muchísimo de pronto todas las cosas que quieren saber al respecto de su práctica. Entonces les envío un abrazo grande y cuenten con nosotros, cuenten con CBC, cuenten con el área de prácticas para todo lo que necesiten. Muchas gracias, María Juliana. Gracias a ti, César. Perfecto. Yo también me quiero presentar ante ustedes, estudiantes. Yo soy César Granados, el jefe del área de prácticas empresariales. Yo voy a estar junto con los docentes supervisores atentos a que ustedes puedan sacar adelante la asignatura de práctica. Vamos a ayudarles con el proceso de ubicación, de validación de documentos, de ubicación en el sitio de práctica. Durante las 10 semanas de práctica ustedes van a contar con un docente supervisor que va a estar pendiente de todo el proceso de ustedes, igualmente del proceso de evaluación. Todo eso lo vamos a verificar más adelante en la presentación que les voy a mostrar en unos minutos. Como decía María Juliana, por favor, presten mucha atención a la información que voy a darles. Esta inducción está siendo grabada. Una vez terminemos, en el transcurso de la tarde y la noche, se las voy a enviar, les voy a enviar el enlace de la grabación a sus correos institucionales junto con las diapositivas que vamos a ver. Como les decía, esta inducción de prácticas va dirigida a los programas técnico-laborales. Si hay algún estudiante en esta sala que vaya a hacer práctica formativa de enfermería, en esta inducción no se brinda información de la práctica formativa de enfermería. Para esas prácticas deben acudir a decanatura. Los programas que están incluidos en esta inducción son el técnico laboral en auxiliar administrativo, el técnico laboral en atención integral a la primera infancia, está la práctica educativa de enfermería, está el programa técnico laboral en seguridad ocupacional y el programa técnico laboral en mecánica dental. Entonces vamos a arrancar con esta charla. Si tienen alguno de ustedes tiene alguna pregunta de algún tema que yo esté comentando, pueden escribirla en un cuaderno, en una hoja. Al final de la intervención vamos a sacar un espacio para que de manera ordenada resolvamos todas las inquietudes. Presten mucha atención nuevamente, estudiantes, a toda la información que les estoy dando. ¿Listo? Cuando ustedes estén en su proceso de práctica, hay algunos de sus compañeros que me preguntan que cómo se llama el docente, que cómo me evalúan, que cómo cargo documentos. Toda esa información yo la voy a brindar a continuación. Presten mucha atención, igual como les digo, en las diapositivas y en la grabación que les voy a compartir en la tarde-noche, a sus correos institucionales van a poder otra vez revisar toda la información. Entonces, vamos a dar inicio. Inducción de prácticas técnico-laborales para los programas técnico-laborales del 2021 3T. Algunos de ustedes están inscritos en la asignatura, algunos de ustedes ya pagaron la matrícula. La invitación es a que los estudiantes que todavía no han pagado la primer cuota o la totalidad de la matrícula lo hagan lo más pronto posible. Porque más adelante se van a dar cuenta la importancia de matricular la asignatura.
Arranquemos entonces, voy a comentarles qué significa o qué es la práctica. Resulta que ustedes cuando arrancaron el programa, al final del pensum, ustedes ven una asignatura que dice práctica formativa. Para el caso de enfermería se llama práctica educativa. Es una asignatura tal cual las otras que ustedes tuvieron que cursar, que se aprueba con 3 o más. En caso de sacar nota menor a 3, reprueban la asignatura. Por lo tanto, es una asignatura que tiene unos compromisos y un reglamento que también deben cumplir ustedes durante las 10 semanas de práctica. ¿Listo? Nosotros, como área de CBC, calidad de vida y carrera, nosotros somos los encargados de ubicarlos a ustedes en un sitio de práctica, de hacerles el seguimiento, hacer la evaluación de ustedes, la evaluación del practicante y nos encargamos también de hacer el relacionamiento con las empresas para poder buscar los cupos y que los acepten a ustedes para hacer la práctica en dichas empresas. ¿Cómo se aprueba la asignatura de práctica? Es muy fácil. 1, asistiendo al sitio de práctica de manera cumplida en los horarios. 2, cumpliendo con las funciones establecidas por la empresa. 3, cumpliendo con el reglamento de la empresa de prácticas y de la institución. Así ustedes se encuentren fuera de la institución, ustedes están haciendo parte y ustedes todavía representan al Politécnico Internacional. Por tal motivo, ustedes se acogen al reglamento de la empresa, se acogen al reglamento de prácticas y al reglamento de la institución. Ustedes son la cara del Politécnico ante las empresas. Información importante para todos los programas que se encuentran en esta reunión. Punto número 1. Todos ustedes van a realizar práctica de manera presencial. Eso quiere decir que ustedes van a asistir a una empresa y durante 10 semanas van a realizar funciones acordes al programa. No es posible hacerla de manera virtual, por medio de un taller o alguna otra modalidad, no es posible. Todos deben asistir de manera presencial durante 10 semanas. Hay algunos casos en que alguna empresa en la que ustedes vayan a ir a entrevista, la práctica sea 100% presencial, alguno mixta, quiere decir que algunos días van a tener que ir presencial, otros virtual, y son muy pocas ya, creo que queda 1 o 2 empresas nomás que están todavía manejando la práctica virtual. ¿Listo? ¿Cómo ustedes van a saber si es práctica 100% presencial, mixta o virtual? El día que vayan a la entrevista. Ese día les van a decir a ustedes qué tipo de práctica van a realizar. Para auxiliar de enfermería, recuerden que es la práctica educativa que se va a hacer en lugares gerontológicos o en colegios. Para IP, auxiliar administrativo y el técnico laboral mecánica dental, ustedes van a hacer la práctica formativa y se va a hacer en las empresas con las que tenemos alianza. Y para los chicos del TL en seguridad ocupacional, también se van a hacer la práctica formativa, inicialmente cubriendo las vacantes del Politécnico Internacional, y una vez queden cubiertas esas vacantes en la sede del Politécnico, van a empezar a ser asignados los chicos a las diferentes empresas. Para la asignación del sitio de práctica, deben cargar documentos completos en el sistema de prácticas. Eso quiere decir que va a haber una plataforma tecnológica donde ustedes van a tener que ingresar con su correo institucional y cargar unos documentos. Ya más adelante les voy a mostrar qué documentos y también les voy a mostrar un video tutorial del sistema de prácticas. ¿Listo? Para que puedan ser asignados a entrevista deben haber cargado los documentos en el sistema de prácticas. Los documentos, cuando ustedes los carguen en el sistema de prácticas, van a ser validados en máximo 24 horas hábiles después de haberlos cargado. ¿Listo? Esto quiero decir, si ustedes los cargan, por ejemplo, les estoy dando un ejemplo, si los cargan hoy a las 5 de la tarde, a más tardar mañana a las 5 de la tarde, ustedes ya van a recibir a su correo institucional el correo diciendo si quedaron o no validados. ¿Listo? Plazo máximo para cargue de documentos en el sistema de prácticas, viernes 20 de agosto. ¿Listo? Si no cargan documentos antes del viernes 20 de agosto, reprueban la asignatura, queda como no cursada. Plazo máximo para cargar los documentos el viernes 20 de agosto. El estudiante que no cargue los documentos, queda la asignatura como no cursada y reprobada. Todavía tienen casi un mes y una semana
para juntar los documentos si no los tienen completos y que los carguen en el sistema de prácticas. Como les decía, la asignación del sitio de práctica se realiza una vez que han validado los documentos y se va a realizar cada viernes, se va a realizar los viernes de cada semana. ¿Listo? Es decir, si ustedes ya recibieron el correo con los documentos validados, deben esperar al siguiente viernes. En su correo institucional les va a llegar la información de la entrevista o del sitio de práctica al cual fueron asignados. Les doy un ejemplo. Si ustedes cargaron documentos hoy, dándoles un ejemplo, los documentos quedan validados a más tardar mañana. Y si quedaron validados, ya deben esperar a que en el transcurso del viernes les llegue al correo institucional la asignación de la entrevista y del sitio de práctica. ¿Listo? Les recuerdo, correo institucional. Toda la información de prácticas llega al correo institucional, no llega al correo personal. Si alguno de ustedes no recuerda cuál es su correo institucional o nunca lo han abierto, no recuerdan la contraseña o que no les abre el correo, o que es que no encuentro los correos, todo ese tipo de problemas lo pueden verificar en la sala de Zoom que está ahí en la pantalla. Yo igual como les voy a compartir estas diapositivas, ustedes van a poder tener ese enlace ahí a la mano. Las prácticas para los técnicos laborales son de 10 semanas, como les había dicho. No pueden ser prácticas de 6 meses. ¿Listo? Todavía no tenemos autorización ni la certificación para que los programas técnicos laborales puedan realizar prácticas de 6 meses. Las prácticas de ustedes son de 10 semanas calendario. Voy a comentarles cuáles son los tipos de práctica. Ustedes pueden realizar alguno de estos dos tipos de práctica. Uno, ofertas de CBC, donde, como les decía, les asignamos de manera aleatoria el sitio de práctica o la empresa para que hagan la práctica durante 10 semanas. Importante, acabo de mencionar aleatoria. El sistema simplemente nos vota a nosotros qué estudiante ya tiene los documentos aprobados y automáticamente el sistema nos envía la información del sitio de práctica. No se cuenta que quede cerca la casa, que quede lejos de la casa. Es una asignación aleatoria. ¿Listo? Presenta empresa. Es el segundo tipo de práctica. Seguramente alguno de ustedes tiene alguna empresa, algún jardín, algún colegio, algún sitio de práctica que los quiere contratar para hacer la práctica. Ustedes pueden presentarnos esa empresa, nosotros entramos a validarla y en caso de quedar validada, pues autorizamos para que ustedes hagan la práctica en esa empresa que nos están presentando. Modalidad de práctica, hay una sola, 10 semanas. Las empresas donde ustedes van a ir a hacer la práctica de 10 semanas no dan remuneración, no dan un salario mensual. Hay algunas empresas que quizás dan algún auxilio de transporte o algún auxilio de alimentación, pero las empresas no están obligadas a ofrecer este tipo de beneficios. ¿Listo? Ustedes durante 10 semanas calendario realizan la práctica y una vez la finalicen las 10 semanas, pues se hace el tema de la evaluación, se carga la nota y ya pueden continuar con el proceso de grado. Importante, para poder asistir a una entrevista, ustedes deben estar matriculados en el sistema. ¿Listo? ¿Cuál es la importancia de estar matriculados? Uno, de que van a poder ingresar al sistema de prácticas. El estudiante que esté inscrito y no esté matriculado, cuando intente ingresar al sistema de prácticas, no lo va a dejar. Debe estar matriculado para ingresar al sistema de prácticas. Más adelante, como les digo, les voy a mostrar un video tutorial de cómo ingresar. Solo pueden ingresar al sistema si están matriculados. Deben contar con mínimo 36, máximo 48 horas a la semana de lunes a sábado para hacer la práctica. ¿Listo? Las empresas a ustedes lo requieren de lunes a sábado, algunos en horario de 7 a 2 de la tarde, otros es de 2 a 7 de la noche, algunas empresas lo necesitan de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Deben contar con una disponibilidad de mínimo 36, máximo 48 horas a la semana. Si no cuentan con ese tiempo, no pueden hacer la práctica presencial en la empresa. Hay algunos de los estudiantes que nos ha pasado que me dicen que es que están trabajando y que trabajan de 7 de la mañana a 5 de la tarde y que si pueden hacer la práctica de 5 de la tarde a 8 de la noche.
Eso no es posible. Como se dan cuenta, si son 3 horas al día y si multiplicamos por los 5, los 6 días de la semana, da 18 horas. Por lo tanto, no es posible hacer la práctica en ese caso. Deben contar con mínimo 36, máximo 48 horas a la semana. ¿Listo? Algunos sitios de prácticas de lunes a viernes, otros de lunes a sábado. Importante, los festivos deben realizar práctica empresarial. Los festivos es un día normal, a no ser que la empresa, el hogar, el jardín, el colegio donde ustedes estén haciendo la práctica, les manifieste que no deben asistir el día festivos. ¿Listo? De resto, todos los días festivos ustedes deben asistir al sitio de práctica. Para poder iniciar práctica, ustedes también deben estar activos y vigentes en la EPS. ¿Listo? Todo estudiante debe estar activo y vigente en la EPS. Nosotros, desde el área de prácticas, verificamos en el FOSIGA que ustedes se encuentren activos en la EPS. Si ustedes entran a Google, colocan FOSIGA, ahí les piden su número de cédula y después ahí les sale el estado en el cual se encuentran en la EPS, deben aparecer activos o activos por emergencia. Si se encuentran en un estado diferente, no pueden hacer la práctica. Vayan revisando desde ya, vayan pidiendo la certificación de la EPS donde aparecen activos. Pueden cargar, si es el caso, en el sistema de prácticas el pantallazo del FOSIGA donde aparecen activos, pero deben estar vigentes y activos en la EPS para poder que quede validado el documento y poderles asignar entrevista. Para poder iniciar la práctica, nosotros desde el área de prácticas enviamos una carta de presentación. Si el área de prácticas no ha enviado esa carta de presentación, ustedes no están autorizados a iniciar la práctica. Hubo un estudiante, él se hace como 2 ciclos, que buscó una empresa por su cuenta, le manifestó a la empresa que ya estaba listo para hacer la práctica. La empresa le dijo, perfecto, arrancó la práctica, pero sin que el área de prácticas haya validado la empresa y sin que hayamos enviado la carta de presentación. La estudiante ya llevaba más o menos unos 22 días de práctica, pero al no haber enviado la carta de presentación, esos 22 días no se validaron y la estudiante debió arrancar de ceros las 10 semanas de práctica. Para que tengan en cuenta, solo pueden iniciar cuando se haya enviado la carta de presentación. Para hacer la validación de empresa, deben estar matriculados en el sistema, ¿listo? En el sistema de práctica les van a pedir cargar unos documentos, ya más adelante les voy a decir por programa cuáles son. Para poder ingresar al sistema de prácticas deben estar matriculados. Tipos de práctica, ¿listo? Entonces, como les decía, ofertas de CBC y presenta empresa, ¿listo? Para el tipo de práctica de ofertas de CBC, entonces la empresa nos hace unas solicitudes de unos cupos y nosotros asignamos a esas empresas a los estudiantes que ya cumplan con los requisitos. ¿Listo? Las prácticas son de 10 semanas. Para los chicos que vayan a presentar empresa, las prácticas también son de 10 semanas. La empresa, como les decía anteriormente, debe quedar validada por el área de CBC. La empresa que ustedes vayan a presentar, tengan muy en cuenta, deben asumir la afiliación y el pago de la ARL. ¿Listo? La modalidad es de 10 semanas y obviamente la empresa en donde que nos vayan a presentar deben ponerlos a ustedes a hacer funciones acordes a su programa. Los tiempos de respuesta de los procesos de selección o validación de empresas son máximo de 2 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes vayan a una entrevista, ¿sí? La empresa tiene máximo 2 semanas para decirnos si quedaron o no contratados. ¿Listo? No quiero estudiantes que tuvieron la entrevista hoy y mañana están escribiéndome al correo o por Teams que si ya quedaron contratados o no. Apenas ustedes queden contratados, la docente los va a contactar, el sitio de práctica también los va a contactar a informarles que quedaron contratados. Máximo 2 semanas. Si la empresa se tarda más de 2 semanas, nosotros ya entramos a contactarlos a ustedes para ofrecerles otro sitio de práctica. Lo mismo pasa con la validación de empresa. Máximo 2 semanas nos tardamos en validar las empresas. Eso no quiere decir que a las 2 semanas vamos a realizar la validación. Nosotros intentamos que sean 2 o 3 días hábiles después de que nos presenten los documentos en el cual hagamos la validación de la empresa. Recuerden, si tienen dudas o preguntas, vayan anotando en una hoja y al final respondemos las inquietudes que tengan.
Modalidad de práctica, solo hay una, como les decía, 10 semanas de 36 a 48 horas. Beneficios, pueden o no ofrecer algún subsidio a las empresas, no están obligadas. Las empresas sí están obligadas en asumir el pago de la afiliación de la ARL. ¿Listo? Para los chicos de enfermería educativa, nosotros desde el Politécnico asumimos la afiliación a la ARL y deben hacer sus prácticas durante 10 semanas calendario. Importante, les vuelvo a decir, las prácticas de los programas técnico-laborales no pueden ser de 6 meses. Si alguno de ustedes va a presentar a alguna empresa y la empresa les dice que los va a contratar por contrato de aprendizaje o que las prácticas son de 6 meses, ustedes de una vez les dicen que no es posible. ¿Listo? No tienen en este momento certificación esos programas para que puedan hacer prácticas de 6 meses. Serían de 10 semanas calendario. Listo. Condición de ubicación de práctica, importante, estudiantes, pongan mucha atención. Ustedes tienen hasta 4 oportunidades de entrevista, 4 oportunidades para quedar vinculados en una empresa. ¿Listo? Las primeras 3 entrevistas, nosotros les enviamos al correo institucional la asignación de la entrevista, la asignación del sitio de práctica. Entonces, les doy un ejemplo. Ustedes entregaron hoy documentos. Mañana recibieron al correo institucional la confirmación de que quedaron validados esos documentos. Como les decía, el próximo viernes les va a llegar a su correo la asignación de la entrevista. Resulta que la entrevista es la próxima semana, pónganle el próximo miércoles, dándoles un ejemplo. Ese miércoles ustedes asisten a la entrevista, nosotros por correo le enviamos la dirección, la persona con quien se van a entrevistar, el nombre del sitio de práctica, toda la información para que ustedes asisten a la entrevista y una vez la empresa nos retroalimente, si quedaron contratados, perfecto, procedemos a envío de carta de presentación y si no quedaron contratados, les asignamos a su correo institucional una segunda entrevista. Si en esa segunda entrevista tampoco quedaron contratados, les volvemos a asignar a sus correos institucionales una tercera entrevista. En caso de que en la tercera entrevista no queden contratados, ahí ustedes van a ser remitidos a un reentrenamiento. Si no quedaron contratados por temas comportamentales o presentación personal o que son muy tímidos durante la entrevista, por algún tema comportamental, nosotros a los estudiantes les ofrecemos una ayuda, un reentrenamiento muy corto donde les fortalecen esas debilidades, ¿sí? Y una vez termine ese reentrenamiento, les asignamos una cuarta entrevista. En esa cuarta entrevista, sino que si no pasan esa cuarta entrevista, reprueban la asignatura con nota de 0 y debe volver a ser inscrita y matriculada más adelante. Importante, presten mucha atención a esto que les voy a decir. La inasistencia a 2 entrevistas sin justa causa será causal de pérdida de la asignatura. Aunque ustedes no crean, son 5, 10 estudiantes por ciclo que reprueban la asignatura porque la inasistencia a 2 entrevistas se dieron sin justa causa. Les doy un ejemplo. Entonces resulta, les enviamos a sus correos institucionales la información de la entrevista y nos dicen, ay, es que yo nunca revisé el correo institucional y no sabía. Eso es sin justa causa, ya lleva una entrevista. Le asignamos la segunda entrevista en otro sitio de práctica. No, lo que pasa es que vi la dirección y me queda muy lejos de la casa. Eso no es justa causa. Segunda inasistencia, reprueba la asignatura. ¿Listo? Otra puede ser que es que me quedé sin luz en la casa y llegué tarde a la entrevista y no me hicieron la entrevista. Eso no es justa causa para inasistencia. O es que no había transporte, es que había paro en mi casa y entonces el Transmilenio no estaba sirviendo. Eso no es justa causa. A ustedes se les está enviando la información de la entrevista con varios días de anterioridad para que revisen dirección, revisen transporte y no dejen todo a última hora. Desde el día anterior, si es posible, miren cómo está el tema del tráfico. Si ven que está complicado llegar a la entrevista, cojan un taxi, pero ustedes deben asistir a la entrevista. ¿Listo? Que quede muy clara esta parte, estudiantes. Como les decía, los tiempos de respuesta a los procesos de selección son máximo de 2 semanas o de validación de empresa. ¿Cómo se va a sacar la nota de la práctica de ustedes? Resulta que durante las 10 semanas calendario,
va a contactar una docente supervisora, va a contactar a sus jefes inmediatos para hacer una evaluación de desempeño. Entonces, en esa evaluación está el docente supervisor, su jefe inmediato y el estudiante. Hacen una evaluación con una matriz de evaluación y de esa matriz sale una nota. Esa nota de la evaluación es la definitiva de la asignatura. ¿Listo? La nota definitiva de la asignatura se carga máximo 3 días hábiles después de haber finalizado la práctica. La nota no se carga el día de la evaluación. La nota se carga o el día en el que usted finalice la práctica o máximo 3 días después de que hayan finalizado la práctica. ¿Listo? Esto es muy importante. Ese ciclo tuvimos estudiantes que, de hecho, tuvimos un estudiante que reprobó la asignatura porque el estudiante pensó, le hicimos la evaluación más o menos en la semana 8 y el estudiante creyó que como ya le habían hecho la evaluación, de hecho había sacado 4.8 en la evaluación, creyó que entonces como ya le habían hecho la evaluación, ya no podía, ya no debía asistir al sitio, abandonó el sitio de práctica y reprobó la asignatura por abandono del sitio de práctica. La evaluación se hace, ustedes deben finalizar las 10 semanas y la nota se carga cuando ustedes finalicen esas 10 semanas de práctica. El docente supervisor se llama Astrid Guarín. Mucha atención a esta diapositiva, estudiantes, porque también tuve varios estudiantes que durante el ciclo me decían que no sabía cómo se llamaba la docente, que no sabía cuál era el correo, que no sabía cuáles eran las funciones del docente, que no sabía que tenía un docente. Ustedes durante las 10 semanas y desde el proceso de ubicación, de hecho la docente Astrid Guarín es quien les va a enviar a sus correos institucionales la información de la entrevista. ¿Listo? Ella es la que va a estar pendiente de ustedes durante las 10 semanas de práctica. ¿Cómo es el correo de la docente supervisora? supervisortecnicolaboral@pi.edu.co. Repito, el nombre de la docente es Astrid Guarín y el correo supervisortecnicolaboral@pi.edu.co. Estudiantes, anoten, yo como les digo, igual les voy a enviar esta presentación, pero no quiero recibir correos que es que no sé cómo se llama la docente o que no sé cuál es el correo o que no sé cómo comunicarme con la docente. Algunas de las funciones que tiene la docente durante las 10 semanas es, uno, pues les va a prestar atención y asesoría en unos horarios que la docente les va a enviar por correo electrónico al correo institucional. Repito, no quiero, ay, es que yo solo tengo correo personal. Deben contactar al Politécnico para que les habiliten o para que les recuerden el correo institucional. Toda la información de prácticas llega al correo institucional. La evaluación de la asignatura, asimismo cargar la nota definitiva en el sistema cuando terminen las 10 semanas. Si tienen alguna eventualidad en el sitio de práctica o durante la práctica, deben contactar al docente supervisor y, si es el caso, remitir a proceso disciplinario en caso de incurrir en una falta. Este ciclo también tuvimos un inconveniente con un estudiante que desafortunadamente dentro del sitio de práctica tuvo el acto de hurto. El estudiante pensaba que no estaba, que nadie se daba cuenta y resulta que el sitio de práctica tenía cámaras. Lo cogieron, como decimos, con las manos en la masa y el estudiante reprobó la asignatura y está en estos momentos en proceso disciplinario con la institución. Astrid, dame un segundo, voy a mirar si la docente se encuentra en la sala. Sí, Astrid Guarín. Astrid, ¿prendes el micrófono, por favor? Listo, te Hola escuchamos. César. ¿Cómo Hola estás, César, Astrid? ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Bien, Muy gracias. bien. Buenas tardes a todos. Perfecto, Buenas así tardes a todos. entonces te dejo ahí a los estudiantes para que les expliques esta diapositiva, les comentes tu experiencia que has tenido con, ya la docente lleva casi con nosotros 3 años a cargo de los estudiantes técnicos laborales, entonces para que nos expliques esta diapositiva y les des también consejos a los estudiantes. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo. Como dice César, yo soy Astrid Guarín. Voy a ser la docente supervisora que va a estar acompañándolos pues en este proceso que inicia para ustedes hoy. Llevo ya varios años con el Politécnico y dentro de pues digamos que toda la experiencia que hemos podido recopilar
es que sí es realmente importante que ustedes primero pongan atención a esta inducción, porque pues es como las reglas del juego de toda la práctica, entonces sí es muy importante que ustedes lo tengan claro. Y segundo, pues que es una buena oportunidad como los profesionales que van a ejercer luego de terminar sus prácticas. Entonces, para muchos ha sido una buena carta de presentación, muchos han quedado contratados, entonces es una muy buena oportunidad para que ustedes pues desarrollen pues sus habilidades o sus competencias y lo que han podido aprender dentro del aula. Bueno. Con respecto a la práctica, pues hay unos puntos que sí quiero tomar, pues que quiero reiterar y que ustedes tengan en cuenta. En primer lugar, pues que se debe tener toda la disposición para el desarrollo de la práctica, ser muy receptivos, ustedes están en un proceso de formación, entonces tener presente pues que cuando se inicia este proceso en una empresa, vamos a estar sujetos pues a retroalimentaciones porque pues estamos aprendiendo. Entonces, ser muy receptivos con el tema, tomar esto como que estamos justamente dándole valor a eso que aprendimos y que vamos a poder, de personas que saben y que llevan mucho en el proceso en el que nosotros entremos, pues vamos a aprender de esas personas. Entonces, sí les recomiendo ser muy receptivos en las prácticas y pues tener toda la disposición en el momento en que ustedes lleguen. Como segundo punto, pues como decía César, no se puede solicitar cambios del sitio de práctica por motivos que no sean relevantes. Entonces eso nos pasa mucho todos los ciclos. No es que mi amiga quedó allí, entonces yo también quiero quedar allí. Es que me queda muy lejos de la casa. Es que tengo que coger 2 buses. Es que tengo un niño y el niño me lo cuidan y no sé dónde y yo no alcanzo a llegar, entonces necesito que me quede algo cerca de la casa. Ese tipo de cosas, pues es muy difícil resolverlas para todos. Pues digamos que cada ciclo pues tenemos cerca de casi 230, 240 estudiantes y pues ubicarlos a cada uno cerca de la casa pues es realmente imposible. Entonces, como lo decía César hace un momento, pues esas ubicaciones son aleatorias y sí, pues quiero dejarlo y que lo tengan en cuenta que al ser esas asignaciones aleatorias, pues es muy difícil que le quede a uno cerca de su casa, ¿sí? Entonces, para que también lo tengan en cuenta. La práctica no se puede iniciar hasta que ustedes no se envíe la carta de presentación, ¿sí? Entonces ya nos ha pasado que, sobre todo en enfermería, van, presentan la entrevista y les dicen, no, inicia desde hoy o ya de una vez pueden iniciar. Eso no se puede hacer, no puede pasar. ¿Sí? Entonces muchas veces ustedes inician y yo no me entero y cuando vamos a hacer ya contar las fechas o los días que ustedes han empezado, entonces me dicen, no, pero es que yo empecé 5 días antes, ¿sí? Pero resulta que a mí la empresa no me avisó y ustedes no me avisaron, entonces para mí la fecha de inicio se da una vez se envíe la carta de presentación y la ARL. Bien, ok. Otro punto es que los deben presentarse al sitio de la práctica asignado, ¿sí? No se puede asignación, es decir, no pueden llegar al sitio de la práctica, es que mi amiga me dijo, mi amigo me dijo que aquí estaban necesitando otro practicante, entonces yo vine y me presenté, eso no puede pasar, ¿sí? Entonces, pueden ir al sitio de la práctica una vez se les haya asignado la entrevista. Otro punto es que yo pues no manejo la información respecto a la práctica formativa y eso por favor quiero que lo tengan en claro. Acá hay otra persona que maneja la práctica formativa, entonces yo no conozco ni las fechas ni los cupos de las prácticas formativas, porque a veces entonces al final de la práctica educativa me dicen, profe, pero ¿cuándo ya puedo inscribir la materia? ¿Cuándo la puedo inscribir? ¿Cómo hago para el cupo? ¿Tú me ayudas con el cupo? Yo no tengo el manejo sobre esa práctica para que por favor lo tengan presente. Práctica formativa, y Sí. perdón, práctica formativa de Sí, enfermería. la práctica formativa de enfermería, sí, exacto. Esa práctica formativa de enfermería la maneja el decanatura y no como comentabas, Astrid. Listo, así sigue, gracias. Ni tampoco manejo la parte económica, ni de las cuotas, ni es que no
ese tema pues no lo manejo yo, eso lo maneja registro y control, también para que lo tengan presente. Bueno, una vez ya estén en el sitio de la práctica, es importante pues que ustedes sepan que no se puede faltar al sitio de la práctica sin una justificación portada. Es decir, ustedes no pueden decir, no, es que yo no fui al sitio de la práctica porque es que se me hizo tarde, no fui hoy a trabajar, digámoslo, porque se me hizo tarde, entonces no pude coger el bus, entonces no fui, porque no vinieron a cuidarme el niño, tenía una cita y me demoraron, entonces ya se me hizo tarde, entonces decidí no ir. Bueno, ese tipo de cosas no pueden pasar, ¿sí? Si ustedes se enferman, pues debe estar soportado por la EPS, porque no se reciben tampoco soportes ni del consultorio de la parroquia, ni del consultorio de la esquina, ni del amigo de mi papá que es doctor, nada de eso, ¿sí? Tiene que ser soportado por la EPS, por el certificado de la EPS. Y si hay un aviso, un permiso, entonces usted de sus jefes, ¿sí? Porque puede ser que ustedes necesiten un permiso para algo y pues eso debe ser justificado también y deben avisarle a sus jefes inmediatos sobre ese permiso. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando ustedes piden permisos, cuando ustedes se incapacitan por más de 3 días, pueden recuperarlos al final de la práctica. Sí, eso quiero que lo tengan en cuenta, sobre todo los de enfermería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces piden, capacitan X días y al final entonces se ponen bravos porque les toca. Porque eso quede claro, porque cuando ustedes inician las prácticas, pues coinciden también con la... Ok. Uh-huh. Sí, así entonces, es. para que lo tengan en cuenta. Dale, así sí, es que se te entrecorta un poco, entonces yo creo que esta parte no se te escucha entrecortado. Entonces, lo que quería o lo que acaba de comentar la docente para reforzar es que si ustedes no asisten al sitio de práctica con justa causa, se enfermaron, como está pasando ahorita, les dio COVID, por ejemplo. Entonces, ustedes ya saben que son 13 días o 15 días de incapacidad. Esos 13 o 15 días deben reponerse al finalizar la práctica. ¿Listo? No quiere decir que ustedes entonces no van esos días y esos días no se reponen. No es así. ¿Listo? Si hay incapacidades de 3 o más días, esos días se reponen al final de la práctica. ¿Listo? Listo, Astrid, ya ahí era como para reforzarte que se escuchaba un poco entrecortado. Ok. A veces se escucha entrecortado para yo reforzar esa parte. Lo recalco también para los estudiantes de enfermería. Tengan en cuenta, por favor, que en los hogares no se pueden hacer más de 8 horas, ¿sí? Entonces no se pueden ni doblar de turno, ni es que yo trabajo los fines de semana y entonces para que me dejen los fines de semana yo voy a hacer 4 días seguidas de 24 horas, no se puede hacer. ¿Listo? Entonces tienen que hacer máximo 8 horas. Porque ya me he encontrado con casos donde no, es que yo puedo hacer 14 horas y al otro día no voy, bueno, cuadran unos horarios que no están dentro de los protocolos de prácticas. Entonces, por favor, para que también lo tengan en cuenta. Que al ser un entorno real del trabajo, pues se solicita cumplimiento. Ustedes les dejan unas funciones o se les asignan unas funciones donde muchas veces pues son importantes dentro de la empresa. Entonces, el hecho de que ustedes no vayan, pues eso desajusta un poco esos procesos dentro de la empresa. Entonces, es importante que ustedes pues se apropien de ese papel y entiendan que ustedes están no solamente como practicantes, sino como un apoyo dentro de esa empresa. Entonces, pues al tener unas funciones por cumplir, unas tareas asignadas, pues, pues de la misma manera se les exige pues que tengan un cumplimiento en su asistencia y en la entrega de esos trabajos, en la entrega de todos los, no sé, las tareas que se les asignen, informes, ¿sí? En el caso de los otros técnicos laborales, de administrativos o de seguridad ocupacional, que les entreguen funciones, pues igual, de la misma manera. Entonces, cumplir con esas tareas
para que ustedes, como les decía, abran un espacio y abran una puerta para poder, muchos de esas personas se han quedado trabajando en esas empresas, entonces esta es una buena oportunidad para que ustedes también lo tengan en cuenta y esto pueda pasar. Perfecto, Astrid. Genial. Muchísimas gracias por esa información. Entonces, en la anterior diapositiva, como les decía, ahí está el correo electrónico de la docente. Yo igual les voy a compartir estas diapositivas para que lo tengan ahí. La docente, una vez ustedes ya queden contratados en el sitio de práctica, les va a enviar el número de celular corporativo, el número de WhatsApp, por si también tienen algún inconveniente durante su práctica, le puedan escribir a la docente por WhatsApp y allá estaremos pendientes de lo que sigan en el tema de práctica. Listo, muchas gracias, Astrid. Conducto regular. Esta diapositiva es importantísima. No se salten el conducto regular. ¿Cuál es el conducto regular? Si ustedes tienen algún inconveniente, algún problema dentro del sitio de práctica, la primer persona a la que ustedes tienen que contactar y comentarle es al jefe inmediato dentro de la empresa. ¿Listo? Profe, resulta que me acabo de caer y me está doliendo mucho la cadera, por ejemplo. La primera persona que tiene que enterarse de eso es el jefe inmediato. Apenas ustedes les cuenten al jefe inmediato, deben comunicarse por WhatsApp, por correo, por teléfono con la docente, con Astrid Guarín, para decirle, profe, acabo de tener un accidente laboral o acaba de suceder esto durante el sitio de práctica, ya hablé con mi jefe, quiero contarle a usted también. Y según la situación, miramos y revisamos cómo se soluciona ese tema. Si pasaron 48 horas hábiles y el docente supervisor o el jefe inmediato de la empresa no dio respuesta a lo que sucedía dentro del sitio, ustedes me escriben al correo electrónico. ¿Listo? prácticascbc@pi.edu.co o me pueden escribir también por Teams. Ahí yo estoy conectado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Jefe César, acabo de tener inconveniente en mi sitio de práctica, pero es que ni mi jefe en la empresa ni mi docente supervisora me contesta. ¿Listo? No se salten el conducto regular. Eso quiere decir de que, les repito, si pasa algo dentro de la empresa, si tienen algún problema o inconveniente dentro de la empresa, hablen con el jefe inmediato de la empresa. Luego le cuentan al docente supervisor y si alguno de ellos no les da respuesta, van y pasan al jefe de prácticas. ¿Listo? Causal de pérdida de la asignatura. Importante esta parte también, estudiantes. Abandono de sitio de práctica sin motivo justificado y aprobado previamente por la jefatura de prácticas. El que abandone el sitio de práctica reprueba la asignatura. Le toca volver a inscribirla, cursarla y pagarla en el ciclo que quiera hacer la práctica más adelante. ¿Listo? No existe carta de renuncia. Este ciclo tuvimos disque 2 estudiantes que presentaron carta de renuncia a la práctica. Eso no existe. Si ustedes tienen algún problema dentro de la empresa, antes de tomar esa decisión, antes de abandonar el sitio, antes de presentar carta de renuncia, que no existe esa carta de renuncia, hablen con el jefe inmediato y hablen con el docente supervisor. ¿Listo? No se apresuren en tomar la decisión de abandono de sitio de práctica. Recuerden, si no es justificado el abandono de sitio de práctica, da causal para reprobar. Entonces, no, que es que yo no fui al sitio de práctica porque es que definitivamente me queda muy lejos de la casa y yo no pienso volver allá. Perfecto, estudiante, es una decisión que acaba de tomar, pero eso tiene unas consecuencias que es reprobar la asignatura. ¿Listo? Antes de tomar esa decisión de abandonar, coméntele al jefe de la empresa y al docente supervisor. Actitud irrespetuosa hacia los funcionarios de los sitios de práctica, docentes y compañeros. Esto pasa muy seguido. Ustedes están representando al Politécnico Internacional. Así ustedes estén fuera de la institución, ustedes portan el carnet y son la imagen del Politécnico Internacional. Actitud irrespetuosa contra compañeros del sitio de práctica, hacia el jefe inmediato, hacia otras personas de la empresa, hacia la señora del aseo. Cualquier otra actitud irrespetuosa da causal para pérdida de la asignatura. Lo mismo por correo electrónico, que es que resulta que me sacaron la piedra en el sitio de práctica
y la que terminó pagando fue la docente supervisora o el jefe de prácticas. Entonces le escribió un correo con groserías y eso da causal para perder la asignatura. ¿Listo? Otra causa que aunque no crean también pasa muy seguido. Asistir al sitio de práctica en estado de alicoramiento o bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Resulta que un amigo de ustedes está esta noche, está el día de hoy de cumpleaños y esta noche entonces van a partir un ponqué y entonces dijeron que nos tomáramos una cerveza o 2 cervezas. Yo mañana tengo que ir a la práctica, a mi sitio de práctica, pero pues una cerveza, 2 cervezas no tienen nada que hacer, eso no cuenta. Pues resulta que se le alargó al estudiante el cumpleaños, al otro día no llegó o llegó sin bañarse, llegó oliendo a feo, llegó sin presentación personal. De una vez el sitio de práctica nosotros nos reporta y el estudiante ya reprueba la asignatura y es apartado del sitio de práctica. Todo lo que tiene que ver con COVID-19, que también ha pasado muchísimo, todos podemos llegar a contagiarnos, nadie tiene control sobre ese tema. Pero si llega a suceder, si llegamos a tener algún síntoma, debemos, uno, comunicarlo de inmediato al jefe inmediato de ustedes dentro del sitio de práctica y al docente supervisor. No pueden un día llegar al sitio de práctica y resulta que a las 12 entonces les dio un dolor de cabeza y pum, se fueron del sitio de práctica porque es que es un síntoma. No, primero ustedes deben avisarle al jefe y deben avisarle al docente. Jefe, me estoy sintiendo mal, tengo dolor de cabeza o me estoy temblando, tengo fiebre, y ahí ya se toma la decisión respectiva. ¿Listo? Toda ausencia a sitio de práctica por síntomas de COVID debe estar soportada por examen médico emitido por la EPS o entidad de salud. ¿Listo? También, si ustedes tienen síntomas, perfecto, no hay ningún problema. Soporten con el examen médico de la EPS. ¿Listo? Si ustedes por su cuenta dicen que es que les dio COVID porque tenían dolor de cabeza, pero nunca se hicieron la prueba ni un examen médico de por medio, eso es abandono de sitio de práctica. ¿Listo? Si dan positivo para COVID-19, informen al jefe del hogar o al jefe de la empresa. Informen a Astrid Guarina, la docente. Profe, acabo de dar positivo. Aquí está mi soporte, donde está claramente el nombre de ustedes, que la prueba salió positiva, salen los días de la incapacidad. Deben presentar ese soporte. Hace 2 ciclos tuvimos un estudiante que él creyó que tenía COVID porque le dolía la cabeza y porque le dio fiebre. Y el estudiante se desapareció como unos 4 o 5 días, no fue al sitio de práctica, no contestaba el celular, no contestaba el correo. Nosotros también las llamamos a los celulares de los familiares y no contestaban. Y resulta que el estudiante apareció a los 5 días y dijo, profe, es que yo me sentía muy mal, me sentía enfermo, yo creo que tengo COVID y por eso fue que me aislé. Por eso es que no he ido al sitio de práctica porque es que yo creo que tengo COVID. Eso es abandono de sitio de práctica. Como les decía, ninguno de nosotros, a todos nos puede dar COVID, pues la idea es que no nos dé, obviamente, pero si nos llega a suceder, soportemos con el examen médico. ¿Listo? Esos días de incapacidad en caso de COVID o alguna otra enfermedad, esos días se deben reponer al finalizar de la práctica, como les decía en la diapositiva anterior. Listo. ¿Cómo inician la práctica ustedes? Presten mucha atención. 1. Inscribir y matricular la asignatura. Varios de ustedes ya hicieron la inscripción y ya pagaron la primera o la totalidad de la matrícula. Los que no han pagado la matrícula no pueden iniciar el proceso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque para cargar los documentos en el sistema de prácticas, como les decía, ustedes deben estar matriculados. El sistema reconoce, si no está matriculado, le va a salir un letrerito en rojo diciendo que usted no se encuentra o no lo reconoce en la asignatura. ¿Listo? Por eso es importante que estén matriculados. Si no están matriculados, no pueden ingresar al sistema de prácticas y no pueden cargar documentos. ¿Listo? Entonces, ustedes cargan los documentos, se les validan los documentos y dependiendo del día de la validación, al siguiente viernes le llega al correo institucional la asignación del sitio de práctica. Entonces va a decir, estudiante Pepito, a continuación le vamos a enviar la información de la entrevista, debe asistir a la empresa X en la dirección tal, debe entrevistarse con tal persona, debe llegar a tal hora. Eso le va a llegar al correo institucional.
¿Listo? Para que estén revisando todos los días si tienen, si pueden en su celular, si pueden descargar la aplicación del correo, algún medio por el cual ustedes estén informados todo el tiempo del correo institucional. Una vez ustedes vayan a la entrevista y hayan quedado contratados, la empresa nos envía la ARL y nosotros desde prácticas enviamos la carta de presentación. En esa carta de presentación dice: el estudiante Pepito Pérez del programa de auxiliar de enfermería educativa inicia su práctica tal día y termina su práctica tal día. Con esa carta de presentación ustedes ya pueden dar inicio a la práctica. Recuerden, no pueden iniciar prácticas sin estar activos en la EPS, ¿listo? Y no se puede iniciar la práctica sin el envío de la carta de presentación. Estudiantes, si alguno de ustedes ya pagó la matrícula, pero por algún motivo no puede realizar la práctica este ciclo, ustedes tienen hasta el 13 de agosto para hacer una solicitud de aplazamiento a registro y control. ¿Listo? Para que les guarden el dinero que habían pagado y en el próximo ciclo o en el ciclo que quieran hacer les carguen ese dinero. Aplica únicamente, el aplazamiento aplica únicamente para el que haya matriculado la asignatura, el que haya dado un dinero por la asignatura. ¿Listo? Plazo 13 de agosto. Importante, si usted ya inició la práctica en la empresa, no puede aplazar. Esto aplica únicamente a los que pagaron y todavía no han iniciado la práctica. Si ustedes ya llevan una semana, 2 semanas, 3 semanas de práctica, ustedes no pueden aplazar. Documentos. Entonces, para los chicos de seguridad ocupacional, ¿cuál es el documento? Los documentos que deben reunir. 1, el certificado de la EPS, donde aparecen activos y vigentes, o el pantallazo del FOSIGA, donde aparecen el nombre, cédula y que se encuentran activos en la EPS. Este certificado se los van a pedir cargar en el sistema de prácticas. Ya más adelante vamos a revisar el video tutorial para que vean cómo se carga el documento. Si hay algún chico de seguridad ocupacional que vaya a presentar empresa, vaya reuniendo la Cámara de Comercio y RUT de la empresa. Ese documento también se pide cargar en el sistema de prácticas. El que vaya a presentar empresa, pues debe asegurarse que va a desempeñar funciones del programa, que la empresa los va a afiliar a la ARL. En caso de quedar validada la empresa, se debe enviar soporte de afiliación a la ARL al correo de la docente para después enviar la carta de presentación. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes nos presentaron una empresa y la empresa quedó validada, la empresa debe obligatoriamente enviar al correo de la docente, al correo de Astrid Guarín, el soporte de la afiliación a la ARL para que nosotros podamos enviar la carta de presentación y que puedan arrancar. Para auxiliar administrativo son los mismos documentos. Vayan reuniendo. 1, la certificación de la EPS, donde aparecen activos y vigentes. Y si algún chico de auxiliar administrativo, además de la EPS, vaya reuniendo la Cámara de Comercio y el RUT. Para los estudiantes de enfermería educativa, práctica educativa, ¿qué documentos deben reunir? Porque se los van a pedir cargar en el sistema de prácticas. 1, certificado de la EPS, donde aparecen activos y vigentes. 2, una copia, una foto del carnet de vacunas, donde se vean las 3 dosis de hepatitis B y 2 dosis de tétanos. Asegúrense de que en esa foto o en esa copia que nos van a enviar, que van a cargar, se encuentre también el nombre de ustedes, que nos demos cuenta de que el carnet que ustedes están presentando es el de ustedes, con las 3 dosis de hepatitis B y 2 dosis de tétanos. Y si algún chico de enfermería educativa quiere presentar empresa, pues además debe cargar Cámara de Comercio y el RUT de la empresa. Para los chicos de atención integral a la primera infancia, certificado de la EPS donde aparecen activos y vigentes. ¿Listo? Copia del carnet de vacunas con mínimo 2 dosis de hepatitis B y 2 dosis de tétanos. ¿Listo? Y si alguno de chico de primera infancia va a presentar empresa, también vaya reuniendo la Cámara de Comercio y el RUT, que se les va a pedir cargar en el sistema de prácticas. Si en la reunión se encuentra algún estudiante del técnico laboral en mecánica dental, aplican exactamente estos mismos documentos, los de IPI. Los estudiantes de técnico laboral en mecánica dental deben tener certificado de la EPS, copia del carnet con 2 dosis de hepatitis B, 2 dosis de tétanos, presenta empresas y van a presentar la Cámara de Comercio y RUT. Si no tienen las dosis completas, tanto los chicos de enfermería
como los chicos de IP, el documento cuando ustedes lo carguen en el sistema les va a quedar no validado. Tienen de aquí hasta el 20 de agosto para completar las vacunas en caso de que no las tengan completas, y una vez las tengan completas pueden cargar el documento en el sistema. No pueden iniciar la práctica, que me ha pasado, algunos estudiantes dicen, yo puedo iniciar con una dosis y cuando me pongan la segunda dosis vuelvo y presento el soporte. Eso no es posible. Pueden iniciar práctica únicamente cuando estén los documentos completos, cuando tengan las vacunas completas. ¿Listo? Esta diapositiva, resulta que cuando ustedes pagan la matrícula, ustedes quedan automáticamente cubiertos por la póliza estudiantil, ¿sí? Obviamente cada uno de ustedes debe tener EPS y la ARL. Entonces les voy a comentar cuáles son las diferencias entre estas tres y en qué casos deben asistir a la EPS o a la ARL o por medio de la póliza estudiantil. Entonces, a la EPS, ¿sí? ¿Cuándo ustedes deben asistir a una EPS? Cuando tengan una enfermedad, dice, la EPS cubre enfermedades o eventos que no se derivan de un accidente estudiantil. Entonces resulta que ustedes en el sitio de práctica les dio un dolor de cabeza impresionante, o como dice ahí, se desmayaron, le dieron un dolor abdominal, resulta que, no sé, tienen algún mareo, alguno de esos síntomas, ustedes tienen que acudir a la EPS. ¿Listo? Es muy diferente cuando ustedes dentro del sitio de práctica se resbalan, se caen y sufren un golpe en la cabeza, por ejemplo. O resulta que se cortaron con un vidrio que estaba en el sitio de práctica. O de pronto, no sé, en una escalera se cayeron y tuvieron una fractura. Cuando tienen ese tipo de accidentes dentro del sitio de práctica, deben acudir a la ARL. ¿Listo? Si tienen un tema de dolor de cabeza, dolor abdominal, algo que no tenga que ver con un accidente de trabajo, deben acudir a la EPS. Y la póliza estudiantil. ¿Cuándo deben acudir a un centro médico para que los atiendan por medio de la póliza estudiantil? Cuando es un accidente que no sucede dentro del sitio de práctica, ¿listo? Que puede suceder en el transcurso. Si ustedes están yendo al sitio de práctica, van en cicla y se cayeron y se rasparon, ahí los cubre la póliza estudiantil. ¿Sí? No los cubre la ARL porque ustedes no estaban dentro del sitio de práctica. La ARL cubre accidentes dentro del sitio de práctica. La póliza cubre son accidentes que se dan fuera del sitio de práctica. Entonces, para que aprendan a diferenciar cuando tengan algún inconveniente de salud o algún accidente, ya sepan si deben ir por EPS, por la ARL o por medio de la póliza estudiantil. Listo. Les voy ahora a pasar a mostrar un video tutorial del sistema de prácticas. Como les decía, es una plataforma donde los estudiantes deben ingresan con el correo institucional, ¿sí? Ahí en el video de pronto al comienzo sale que deben ingresar con Facebook. Así no es, eso ya se modificó. Ya ustedes cuando más adelante vayan a ingresar al sistema se van a dar cuenta que es con el correo institucional y la contraseña. En esa plataforma ustedes van a llenar unos datos. Ahí en el video van a darles más el paso a paso. Voy a pasar a reproducirles ese video. Denme un segundo, entonces aquí de una vez miramos ese video. Listo. Bienvenido al sistema de prácticas empresariales. El portal para estudiantes te permitirá crear una cuenta, escoger el tipo de práctica que quieras cursar de acuerdo a tu perfil profesional, registrar los documentos requeridos y llevar el seguimiento a la ubicación, desarrollo y evaluación de la asignatura, todo en un solo lugar.
Para empezar, ingresa al sitio web sppi.politecnicointernacional.edu.co y selecciona el módulo Estudiantes. Haz clic en el botón Login para acceder. Una vez ingreses al portal, haz clic en el paso número 1. Actualiza tus datos. Diligencia el formulario con la información solicitada y haz clic en Actualizar y continuar. Después, haz clic en el paso número 2 y escoge el tipo de práctica al que vas a aplicar. Ten en cuenta que este paso estará sujeto a tu perfil profesional. Si tienes alguna duda con las características de los tipos de práctica, haz clic en el botón rojo aquí y podrás ampliar la información. Una vez seleccionado el tipo de práctica, haz clic en Guardar y continuar. Lee atentamente el mensaje de confirmación. Si estás de acuerdo, haz clic en Sí. Ahora dirígete al paso 3, donde debes cargar los requisitos necesarios para iniciar tu práctica empresarial. Para empezar, verifica tus datos personales. Si encuentras algún error, dirígete al paso 1, actualiza tus datos para corregirlo. Recuerda que esta información es importante para contactarte durante tu proceso de práctica. Continúa con el requisito de aceptación de carta de compromiso y reglamento, la cual debes leer cuidadosamente. Una vez finalices la lectura, debes dar clic en Aceptar y finalmente en Guardar. Después deberás cargar los documentos necesarios de acuerdo al tipo de práctica escogida y el programa académico al que perteneces. Para ello, haz clic en el botón Cargar. Selecciona el archivo que corresponda al requisito y haz clic en Guardar. Recuerda que solo se aceptan archivos en formato PDF. Si te hace falta algún requisito, puedes hacer clic en Guardar e ingresar después para terminar de cargarlos. Si has cargado todos los requisitos, da clic en el botón Guardar y Enviar. Llegará a tu correo electrónico la confirmación del envío de la documentación al área de prácticas empresariales del Politécnico Internacional. Para las modalidades Presenta Empresa y Homologación, debes diligenciar el formulario Presenta Empresa, que se encuentra en línea en el paso 3 del proceso. Una vez des clic en el botón Diligenciar, te aparecerá una ventana donde debes llenar todos los campos de información de la empresa. NIT, razón social, nombre comercial y dirección. Igualmente deberás registrar los datos del funcionario encargado de la vinculación o contratación, la información de contacto de la persona que será tu jefe inmediato, y las áreas de desempeño en las que estarás ejerciendo funciones. Si la empresa ya está registrada en el sistema de prácticas, puedes buscarla ingresando el nombre comercial en el primer campo, Datos de la empresa. Luego debes dar clic sobre el nombre asociado para que los datos del formulario se carguen automáticamente. Ten en cuenta que los campos, Datos del sitio de práctica y áreas de desempeño sí deben ser diligenciados de forma manual. Todos los campos del formulario deben estar totalmente diligenciados para poder guardar satisfactoriamente la información. Con base en el registro, CBC-IE estará contactando a la empresa para validar la información y posteriormente generar la aprobación de la empresa. En las próximas 48 horas hábiles, el área de prácticas revisará los documentos que cargaste. Posteriormente recibirás un correo electrónico con las observaciones de la revisión. En caso de tener algún requisito rechazado, ingresa nuevamente al sistema y dirígete al paso 3. Allí encontrarás la razón de devolución. Posteriormente revisa y carga el documento correcto. Haz clic en Guardar y Enviar y espera nuevamente la respuesta. Cuando tengas todos los requisitos aceptados, ingresa nuevamente al sistema y dirígete al paso 4. Si escogiste el tipo de práctica Empresas ofertadas por CBC-IE, das un correo electrónico con la confirmación de tu postulación, la fecha
En este paso 4 encontrarás los parámetros y pasos asignados por CBC y E, hallarás el paso 5. Seleccionado. En caso de no ser contigo para asignar una nueva entrevista, el sistema de prácticas empresariales te permitirá centralizar tu proceso académico, más fácil, más rápido y a tu alcance. Perfecto, estudiantes. Este videotutorial, como les decía, están las diapositivas que yo les voy a compartir. Quiero mostrarles cómo ahí en el video ustedes se dan cuenta que decía que era por Facebook. Eso ya no es así, ya es con el correo institucional y contraseña. Cuando ustedes ingresen a ese PPI y cuando ustedes ya entren al módulo de estudiante, les va a pedir el correo institucional y la contraseña. Entran al sistema de prácticas únicamente los que estén matriculados. ¿Listo? Una vez ingresen al sistema de prácticas, en el paso número 1 diligencian sus datos. En el paso número 2 seleccionan el tipo de práctica. Recuerden que hay dos tipos de práctica. Entonces ustedes colocan ofertas de CBC, en donde nosotros entramos a asignarles el sitio de práctica, o el otro tipo de práctica que es presenta empresa. En el paso número 2 ustedes seleccionan alguno de esos dos tipos de práctica. Y en el paso número 3, ustedes ya entran a cargar los documentos como lo veíamos ahí en el video. Entonces, según el programa, ahí les van a aparecer el listado de documentos a cargar. Les va a aparecer también la carta de compromiso para que la lean y la acepten. Y una vez carguen los documentos, nos llega a nosotros una notificación de que ustedes cargaron los documentos. Nosotros entramos a revisarlos y si quedaron o no validados, esa información se les va a brindar por medio del correo institucional. Estén pendientes al correo institucional, que por ahí les va a llegar la respuesta de si quedaron o no validados los documentos. Una vez que validados los documentos, como les decía ya el siguiente viernes, el docente al correo institucional les va a asignar la entrevista. Aquí en esta diapositiva van a encontrar el link del sistema de prácticas. Estas diapositivas se las voy a compartir en el transcurso de esta tarde-noche a sus correos institucionales. Si alguno de ustedes, recuerden, no sabe cómo es el correo institucional, nunca lo ha abierto, no se sabe la contraseña, no sabe por dónde ingresar, que no le llegan los correos, todo lo relacionado con el correo institucional, pueden entrar a la sala que está ahí en pantalla y ahí pueden comentarles y ahí les van a ayudar con todo el tema del correo institucional. Vuelvo y les repito, si no pueden entrar al sistema de prácticas, si les aparece, cuando ustedes ingresen el correo y la contraseña, si les aparece un letrerito en rojo, es porque no están matriculados en el sistema. Deben contactarse con registro y control para pedir que queden matriculados en el sistema. ¿Listo? ¿A partir de cuándo pueden ingresar al sistema de prácticas para cargar los documentos? Esa información se las voy a brindar, la fecha exacta y la hora exacta de ingreso al sistema, se las envío en el transcurso de esta noche o el día de mañana a sus correos institucionales. Les voy a escribir: estudiantes, buenas tardes, buenos días. La hora y la fecha de ingreso al sistema de prácticas es tal fecha, a partir de tal hora. Estén muy pendientes al correo institucional, que por ahí es donde les voy a avisar a partir de cuándo, de qué día y a qué hora van a poder ingresar al sistema a cargar los documentos. Es posible que alguno de ustedes cuando entren al sistema de prácticas les aparezca esta pantalla. Configuración avanzada, que les sale la conexión no es privada. Deben darle clic en configuración avanzada, ¿sí? Y cuando le dan clic en configuración avanzada se les va a abrir más abajito este letrerito y deben darle otra vez al link de accede a SPPI. Le dan ahí y listo, ya los deja ingresar al módulo. Listo. Estudiantes, entonces, esa era la información que les quería brindar de prácticas de las prácticas 2021 3T. Vamos ahora a, de manera ordenada,
vamos a sacar un tiempo para resolver inquietudes. La idea es que vayan levantando la mano en la aplicación. Yo les voy habilitando el micrófono. ¿Listo? Apenas les habilita el micrófono, la idea es que ustedes se presentan, el nombre, a qué programa pertenecen y me hacen la pregunta. De una vez les digo, estudiantes, presten mucha atención a las preguntas que están haciendo sus compañeros. ¿Listo? No voy a responder preguntas repetidas. Presten mucha atención. Igualmente, si di alguna información dentro de la presentación y ustedes me están preguntando algo sobre esa presentación, les voy a responder que eso está dentro de las diapositivas y que lo debe revisar una vez le envíe esta tarde-noche la grabación y las diapositivas. ¿Listo? Entonces, ya veo que hay unos estudiantes que están levantando la mano. Vamos entonces a Yamile, por favor, prendes el micrófono. Buenas tardes. Hola Yamile, ¿cómo estás? ¿En qué te podemos ayudar? Muy bien, sí, señor. Mira, lo que pasa es que yo más o menos hace 1 año y medio aplacé. Y ¿De yo qué quisiera programa saber- eres? Recuerda primero tu nombre, de qué programa eres y ahí sí me comentas. Técnico auxiliar de enfermería. Educativa. Sí, señor. Listo, cuéntame. Quisiera saber si el esquema de vacunas que tengo ahorita me tendría que poner los refuerzos o tendría que iniciar el esquema de nuevo. ¿En tu carnet de vacunas tienes las 3 de hepatitis y las 2 de tétanos? Sí, señor, pero Ese entonces... lo puedes presentar, no hay problema si haya sido del carnet de hace unos años, no hay problema. Necesitamos verificar es que ya tengas esas dosis. Ah, ok, listo. O sea que no sería necesario que volviera y me las De aplicara acuerdo, o... no es necesario. En el carnet que nos presentes con tus datos y tu nombre y que se vean las vacunas completas y listo. Ok, listo. Y la otra inquietud que yo tenía era porque, digamos, yo quiero presentar empresa. Sí, Entonces, digamos ahí, pues ya lo que decía es llenar los requerimientos que están ahí, sí, pero es que yo no sé, o sea, no sé el correo institucional. ahí como te dije, ahí en la presentación, ahí ya te envío un enlace. Esta tarde Sí, noche, señor. cuando te lleguen las diapositivas, entras a esa sala de Zoom, tengo entendido que están entre 8 y 6 de la tarde, y ahí ya pides que te ayuden con el correo institucional. Ok, ¿Listo? y digamos, las diapositivas nos llegarían al correo Con personal la o... graba, no. ¿no? Recuerda toda la información de prácticas al correo institucional. ¿Listo? Ok. Voy a copiar aquí en el chat. Dame un segundo, voy a copiar aquí en el chat de la reunión el enlace para que vayan preguntando, para que en tu caso, como no has podido ingresar al correo institucional, pues que preguntes. Dame un segundo, aquí estoy copiando en el chat. Listo. Listo. Ahí estudiantes. Dame un segundo, le coloco a todos. Listo, les coloqué en el chat. Si tienen preguntas, no saben cómo ingresar al correo, no se acuerdan la contraseña, todo lo relacionado con el correo institucional, entren a esa sala y ahí les van a ayudar a restablecer ese tema del correo institucional. Listo, gracias Yamile por tu asistencia. Sigue Yarlady Oviedo. Buenas tardes, jefe. Bueno, mi nombre es Yarlady, soy de técnico auxiliar en enfermería. Educativa. Y sí, Ok, y pues tengo unas preguntas. Una, primero, en cuanto al uniforme, digamos, yo en este caso tengo solo un uniforme, muy bien. pero ahorita voy a adquirir otro uniforme, pero entonces no tiene el logo del instituto. ¿Ese me sirve? En temas de uniforme, ya eso lo cuadran con el sitio de práctica. ¿Listo? La idea es que tengan los dos uniformes del Politécnico. ¿Listo? ¿El azul y el blanco? El azul y el blanco. Cuando vayan a la entrevista, en el sitio de práctica les van a decir qué días deben ir con el azul y qué días deben ir con el blanco. Ah, ok. La otra es esto,
en qué, digamos, más o menos con qué, pues, colegios o geriátricos nos toca, o sea, ustedes dicen que tienen ya pues esas empresas, ¿sí? Pero más o menos no tienen nombres, o sea, que le den a uno que digan son estas Eso lo o... vas a saber cuando te llegue a tu correo institucional la asignación de la entrevista, vas a saber el nombre de la empresa o del colegio, del jardín, eso se hace de manera aleatoria. Ok, y también, digamos, también ahí estabas hablando sobre que, sobre los papeles que los validan, ¿sí? En el caso que no se validen los papeles, ¿qué pasa? Te llega un correo diciendo de que no quedaron validados y tú debes entrar otra vez, tienes plazo hasta el 20 de agosto para cargarlos nuevamente en el sistema, cargar los documentos correctos. Sí, señor. Ok, y cuanto ahí también dice que las prácticas no son remuneradas, pero ahorita pues yo he visto que hay una ley donde dice que las prácticas sí son remuneradas. Pero para los técnico profesionales, para los tecnólogos, los profesionales y los profesionales, los técnicos laborales no tenemos todavía la certificación. Ok, y digamos, tú dices que hay plazo para entregar los papeles el 20 de agosto y que asimismo cuando se van entregando pues se van analizando, pero también el inicio de clases dice que son el 19 de julio, entonces ahí en ese caso que... Las prácticas de ustedes no, el proceso arranca el 19 de julio, pero sus prácticas arrancan cuando se hayan entregado documentos y cuando hayan asistido a entrevista. Eso ya, esa fecha del 19 ya no tiene que ver aquí en prácticas. Ah, ok. ¿Listo? Y digamos, en el caso que nosotros terminemos, que terminamos en diciembre, ¿cierto? Los de enfermería, bueno, Son 10 semanas de práctica. Las de ustedes son 10 semanas de práctica educativa. de educativas y después siguen las formativas. De Pero en acuerdo. ese caso, digamos, uno no se gradúa en diciembre o sí. Cuando termines ambas prácticas, dependiendo de la fecha en las que termines. Ah, ok. ¿Listo? Y en cuanto a los papeles que tú dices que toca presentar de lo del certificado de salud, si en la EPS se demoran en entregármelo, yo puedo presentar el FOSIGA, El puedo pantallazo del descargarlo y FOSIGA, de enviarlo. acuerdo. Sí, donde se vea claramente tu nombre, cédula y que te encuentras activa. Sí se puede. Ah, ok, vale. Muchas ¿Listo? gracias. Esas A eran mis ti, preguntas. a ti, Yarlady, por tu asistencia. Recuerden, estudiantes, que en el sistema de práctica se cargan solo PDFs. Si alguno de ustedes que es muy pesado el archivo o algo, compriman el archivo, carguen únicamente PDF, no les deja cargar otro formato en el sistema de prácticas. Para los que vayan a presentar empresa, la empresa debe estar ubicada en Bogotá. ¿Listo? Los estudiantes de programas técnicos laborales no pueden hacer práctica fuera de Bogotá. Eso quiere decir, no se puede en Soacha, no se puede en Chía, deben estar obligatoriamente dentro de Bogotá. Ahí ya he dado algunas respuestas. Recuerden que prestar mucha atención a lo que están preguntando sus estudiantes, sus compañeros. Alejandra Cuevas, prendes el micrófono, por favor. Buenas tardes, César. Yo tengo una inquietud que me quedó acerca del ingreso y pues tengo también acerca del grado. Es decir, que los que iniciamos, yo soy auxiliar de enfermería, técnico laboral, entonces quisiera saber, como tal, dicen que el 15 se empieza a cargar los documentos. Ejemplo, yo cargo mis documentos el 15 de julio, yo tendría que esperar máximo hasta el viernes de esta semana para que me respondan si mis documentos están validados, está todo en orden y me puedan enviar el correo, digamos, de la asignación de práctica, la entrevista. Bien. Es decir, que no se inicia como tal el 19, sino que este proceso de inscripción de práctica educativa arranca desde el 15, más o menos, y aleatoriamente cada viernes se está dando pues como tal una asignación al estudiante. Listo, entonces punto número 1, la fecha de ingreso al sistema de prácticas en un comienzo estaba estipulada para este jueves 15. Eso está todavía por confirmarse, tuvimos unos inconvenientes en la plataforma, espero esta tarde o a más tardar mañana me confirmen el día y la hora en la cual ustedes deban ingresar al sistema de prácticas, ¿listo? A partir de ese día que ustedes ingresen al sistema, cargan documentos, se les validan los documentos y el siguiente viernes al cual ustedes le fueron validados los documentos, ese día les va a llegar al correo institucional la asignación de la entrevista.
asisten a la entrevista y si quedan contratados, se envía carta de presentación y arranca. Si no quedan contratados, se les asigna el siguiente viernes que tengan en el calendario, se les asigna una segunda entrevista. ¿Listo? Perfecto, César. Y otra inquietud, porque pues he escuchado muchos comentarios y pues yo prefiero asesorarme bien. Dicen que más o menos los grados en enfermería, no sé si será para todas las carreras, he escuchado comentarios que dicen que son entre julio y diciembre. En este caso, nosotros los de enfermería, los que vamos a iniciar práctica educativa, finalizamos en diciembre. Me dicen que a partir de diciembre toca esperar 3 meses para recibir uno su grado y su título como tal. Ok, información de grados no la manejo. Esa información ya toca directamente con registro y control. Fechas, tiempos, documentos para grado, eso ya es directamente con registro y control. No tengo aquí la información, Alejandra. Ah, bueno, César, muchísimas ¿Listo? gracias. Gracias a ti por tu asistencia. Ahí ya también entonces Alejandra hizo unas preguntas importantes. Espero hayan escuchado esas preguntas. Vamos ahora a pasar con David Steven. Por favor, prende el micrófono. Buenas tardes. ¿Cómo está David? ¿En qué le podemos ayudar? Buenas tardes. Mira, yo soy de auxiliar de enfermería. Yo ingreso a quinto trimestre de prácticas educativas. Lo que pasa es que yo intenté hacer lo de las inscripciones de las materias, la inscripción de la materia, pero no me dejó. Entonces yo quisiera saber cómo hago para hacer la inscripción, porque pues yo trabajo con la IPS de Cuidarte de tu Salud y ellos ya me habilitaron para empezar a hacer prácticas con ellos. Sin embargo, yo no podido hacer las inscripciones directamente con Listo, con entonces ahí la para tema de inscripción, matrícula, pagos, recibos, grados, toda esa información es con registro y control. Debe contactarse con registro y control y allí usted pide que le ayuden con la inscripción de la asignatura práctica educativa. ¿Listo? Importante que matricule porque, como le decía, para poder cargar documentos y entrar al sistema deben estar matriculados. ¿Dónde consigo, qué pena, dónde consigo el número para llamar a registro y control? Ya mismo le coloco aquí deme un segundo. Aquí está, ahí les estoy colocando en el chat una sala también de Zoom, que es la sala de registro y control. ¿Listo? Ahí se puede Gracias. conectar, o si no puede llamar al 457-00, ahí lo estoy colocando también en el chat, ahí también y piden que lo contacten con registro y control. Te agradezco mucho. A usted, David, gracias. Carolina Vargas, prendes el micrófono. Se te escucha entrecortado, Carolina, no te escuchamos. Mira, mi nombre es Carolina Vargas, soy del técnico en auxiliar administrativo. La verdad es que Se te escucha tengo entrecortado, la Carolina. empresa. Dame un segundo. Ya, dale. ¿Ya me escucha mejor? Un poquito mejor, sí, dale, dale. Le comentaba que soy del técnico en auxiliar administrativo y Sí. yo tengo la empresa que me gustaría presentarla. Genial. Yo ya había enviado un correo explicando el tema al correo de César. Bien. No sé si lo recuerdo ahorita que lo comente. Entonces, yo trabajo como enfermera auxiliar y donde trabajo me van a dar la oportunidad de hacer mis prácticas ahí. Listo. Pero entonces yo tengo una pregunta. ¿Puedo yo hacer, uno, cuándo yo podría presentar mi empresa? 2, puedo hacer mis prácticas de 7 a 7, 12 horas, cosa que me serviría a mí porque estoy laborando y a la vez estaría haciendo las prácticas. En algún momento le comentaba en el correo que yo estoy acá en la ciudad. Listo. Entonces, perfecto, Carolina. Entonces, punto número 1, la práctica tiene que estar dentro de Bogotá. Punto número 2, puedes hacer máximo 8 horas al día de práctica. No puedes hacer más horas de práctica al día. ¿Listo? Y punto número 3, la empresa o el sitio de práctica donde vas a hacer la práctica te debe afiliar a la ARL y recordarle que la práctica es durante 10 semanas. Si cumple con esos requisitos, no hay problema con la empresa. Se te escucha entrecortado, Carolina, no te escuchamos.
Ah, ahí. Sí, ahí un poco mejor. O sea, entonces yo presentaría la empresa. No te escucho, Carolina. Si quieres, más bien, entonces escríbeme por Teams o por correo y revisamos tu caso más puntual. ¿Listo? Se te escucha entrecortado. Listo. Gracias, Carolina. Joana, por favor, prendes el micrófono. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bien, gracias. Mi nombre es Lady Joana, soy del programa auxiliar de enfermería. Y yo ¿Educativa? tengo sí, señor. Ok. Tengo un pequeño inconveniente. Resulta que yo el jueves iba a inscribir la práctica, pero me sale que no, o sea, no me permite. Y pues yo hablé con la jefa Alejandra, con la mentora, y ella me comenta que me aparece una materia perdida. Y no entiendo por qué si yo la aprobé con 4.3. Ok, ahí te toca ya directamente con tu mentora, con tu decana, revisar ese tema de la asignatura, porque es probable que por eso es que no te deje hacer la Sí, inscripción sí. de la práctica. Entonces ya te toca es con decanatura o con mentoría arreglar ese tema. ¿Listo? Ok, una pequeña pregunta. Dime. Es muy similar a la compañera, pero, o sea, yo quiero saber si yo trabajo en un geriátrico hace 2 años y quiero saber si puedo homologar ese tiempo. No, homologar no. Puedes presentar la empresa para hacer la práctica de 10 semanas ahí. Ah, ok. ¿Listo? Listo, sí, señor. Dale, gracias. Muchas gracias. Karen Avendaño, prendes el micrófono. Buenas tardes. Hola Karen, ¿en qué te podemos ayudar? Soy Karen Daniela Avendaño y soy del programa técnico laboral en auxiliar de enfermería. Mi pregunta es, bueno, tengo dos. La primera es que no me quedó claro, después de que envían la carta, la institución envía la carta de presentación pues, a donde vamos a Al hacer la hogar, sí. práctica. Es decir, a nosotros también nos envían eso, o cómo sabemos qué día empezamos. Sí, esa carta se les envía a la empresa y los copian a ustedes. Ok. A partir de ese día puedes arrancar las 10 semanas. Ok, y la segunda pregunta, había escuchado a una compañera anterior que tendríamos que usar 2 uniformes. Lo que pasa es que yo pues nunca lo usé, nunca tuve que comprarlo y pues ya esta es la última, es decir, estas prácticas educativas son las últimas que realizo, ya acabaría y pues no sé si tendría que comprarlo porque pues ya en sí lo Ahí ya usaría hay, 3 meses y ya. ok, ahí llegaría, intenta llegar a un acuerdo con el sitio de práctica. Si el sitio te lo exige, debes comprarlo o debes utilizarlo. El día de la entrevista le comentas al sitio y ahí llegan a un acuerdo. Ok, ¿Listo? gracias. Gracias a ti por la asistencia. Angie Pinzón. Buenas tardes. Hola Angie, ¿en qué te podemos ayudar? Gracias. Yo soy auxiliar del programa auxiliar de enfermería. Quería saber, a mí me hace falta una dosis de la vacuna. Quiero saber si tengo hasta el 20 de agosto para Ponerte esa tenerla como vacuna y tal en mi entregar carnet. documentos, de acuerdo. Ajá. O sea, hasta que no tenga la vacuna no Hasta puedo que no subir los tengan documentos. completos los documentos, ningún estudiante puede arrancar la práctica, de acuerdo, Angie. Vale, muchísimas ¿Listo? gracias. A ti. Andrea, prendes el micrófono, por favor. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Profe, yo tengo una pregunta. Lo que Dime. pasa es que yo quiero hacer mis prácticas en la universidad, ¿sí? Entonces no entendí el tema de que tú nos mandas a entrevistas, porque en sí yo no tengo empresa, yo solo quiero hacer las prácticas en la universidad, entonces no sé. ¿De Me qué confundió programa de eres? seguridad ocupacional. Ahí te asignamos a la empresa. Cuando te va a llegar cuando entregues documentos y queden validados, te asignamos al Politécnico. Y ya, no tengo Y, que enviar otro documento, no. ¿no? Cargar documentos y ya te asignamos al sitio de práctica. Ah, listo, profe. Ya era eso. Muchísimas gracias. Dale a ti. Rosa García. Nos Buenas quedan. tardes, profe. ¿Cómo está Buenas, ¿cómo Rosa? está?
Les Bien, comento, gracias, estudiantes, profe. nos quedan 20 minutos. Tenemos hasta las 6 de la tarde. Entonces, por favor, agilizar un poco el tema de las preguntas. Cuéntanos, Rosa. Profe, tengo una pregunta. Mire, lo que pasa es que a mi correo institucional no me ha llegado nada. O sea, no sé si es Bien. que no me ha llegado nada o usted no nos ha enviado aún, porque este link me lo envió, yo le escribí ayer de mi correo personal. Entonces, no sé si llamar a registro y control o no sé si es que usted De todavía no acuerdo. nos ha enviado nada. Ya les envía todo, a mí me envían un listado de estudiantes que ya están inscritos. Si no les llega el correo es porque todavía no aparecen en ese listado y deben llamar a registro y control para que los ingrese al listado. Ok, profe, porque yo estoy ¿Listo? matriculada y todo desde junio. De acuerdo. Y si Me no te toca llega con el correo registro y control. institucional, entonces debes revisar con registro y control. De acuerdo. Sí, señor, gracias. Listo. A ti, Rosa. Lustriano, por favor, prende el micrófono. Buenas tardes, César. Mi nombre es Lustriano Chocho, soy del programa auxiliar administrativo. Sí. Es que quería pedir unas cosas, es que bueno, allá sobre los documentos, es que tengo ya de la Cámara de Comercio, tengo el de RUT y solo me falta el de ARL. Una pregunta, bueno, dice que allí en la hoja que yo tengo, el 15 ya debemos cargar los documentos. No, recuerden que les dije que la fecha de ingreso y la hora de ingreso se las voy a confirmar por correo institucional. En un comienzo era el 15, pero esa fecha yo se las confirmo esta noche o en el transcurso del día de mañana, ¿listo? Ok, listo, profe. Sí, sí, porque solo me falta es eso. Ya lo resto Esté pendiente a ya su tengo. correo institucional que ahí le va a llegar toda la información, ¿de acuerdo? Sí, sí. Ah, y otra cosa, ya también hice la matrícula, también ya. Eso, listo. Entonces ahí hace el paso a paso que comenté en la inducción y en el videotutorial. Esta noche cuando le llegue al correo todo el paso a paso, ya tiene más fresca la información. Ok, profe. Listo, gracias por su asistencia. Carolina Rojas, prendes el micrófono. Buenas tardes, soy de auxiliar de enfermería para prácticas educativas. Tengo unas dudas con respecto a la EPS, pues yo como estoy en la policía, ahí solamente Exacto, me dan. entonces cargas, en ese caso cargas en el sistema es la copia del carnet de la policía, donde dices que estás cubierta por la policía. Ah, ok, pero digamos es que ellos, como pues esto se maneja por ciclos de a 10 semanas, ellos me la dan cada 2 meses. No importa que me la den por esos 2 meses y cuando vaya a hacer las formativas vuelvo y renuevo. De acuerdo. Ok, bueno, otra pregunta con respecto a la carta de presentación, eso no me quedó muy claro. Ustedes la envían, La ¿verdad? enviamos a la empresa cuando ya todo esté al día, apenas la enviemos, a partir de ese día ustedes arrancan las 10 semanas, ¿de acuerdo? Ok, y la última pregunta es en la parte de subir los documentos donde dice que presentar la empresa. Los que no presentamos empresa no hacemos ese paso, ¿cierto? Revísate en el videotutorial y en el paso a paso, ahí dice qué hacer con los que no van a presentar empresa. Vale, perfecto, ¿Listo? gracias. Dale a ti por tu asistencia. Vanessa Pedraza, prendes el micrófono. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa. Sí. Pertenezco a auxiliar de enfermería y pues tenía una pregunta. Yo voy a presentar empresas, ¿sí? Pero la verdad, o sea, yo no sé, no entendí muy bien cómo, si tú nos envías el link donde toca Listo, perfecto. hacer como el Entonces, papeleo te va a o llegar al correo institucional esta tarde noche, te va a llegar la grabación de esta inducción y las diapositivas con el paso a paso para que las revises detalladamente y mires cuál es el proceso de presenta empresa. ok, y uno lo Dime. puede hacer en estos días antes del 20, ¿cierto? Yo les voy a informar por correo electrónico a partir de cuándo pueden ingresar al sistema de prácticas para que arranquen el proceso, sí. Antes del 20 de Oh, agosto debes entregar documentos. ok, otra preguntita. ¿Uno cómo sabe si está inscrito o no? ¿Tú ya pagaste algo? Sí, ya. Entonces ya estás Ya todo matriculada está en la pago. práctica educativa. Ah, ok, listo, dale. ¿Listo? Igual, cuando Dale. ingreses al sistema de prácticas, si no te deja ingresar al sistema de prácticas es porque no estás matriculada. Y ahí te toca ya entrar a llamar a registro y control para revisar ese tema. Ok, listo, vale. ¿Listo? Listo, Gracias por muchas tu gracias. asistencia. A ti. Angie Correa, prendes el micrófono. Buenas tardes. Hola Angie, ¿en qué te podemos ayudar? Mira, yo soy de salud ocupacional. Lo que pasa es que tú dices que no aceptan
que, digamos, uno presente empresa fuera de Bogotá, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué no? Porque todavía no tenemos la Secretaría de Educación, no nos ha dado el aval y el permiso para que los estudiantes del técnico laboral presenten empresa o hagan la práctica fuera de Bogotá. Pues es que, Es un tema ya de la Secretaría, no es un tema del Politécnico, sino que la Secretaría no tiene todavía el permiso para ese tema de los técnicos laborales. pues mira, donde yo estoy trabajando, pues a mí me iban a dar pues, la oportunidad de hacer las prácticas, ¿sí? Pero ¿Queda yo fuera vivo de en Bogotá? sí, yo estoy en Sí, Zipaquirá. no, en este caso no es posible, como te digo, no es un tema nuestro, es un tema de secretaría que nosotros nos regimos es por la Secretaría Distrital de Bogotá y no permite que las prácticas se hagan fuera de Bogotá. Y entonces, digamos, en ese caso, entonces, ¿qué me tocaría hacer? Cuando estés en Bogotá, puedes realizar tu práctica de 10 semanas. Una vez estés en Bogotá, nos avisas y te ayudamos a quedar ubicado en una empresa. No, pues digamos, si, ¿cómo te digo? Pues yo necesito, o sea, yo quiero hacer mis prácticas, pues ya, digamos, ¿sí? Entonces, pues Bien, para Bogotá, pues no habría problema porque pues mi mamá vivía dale, allá. genial. Entonces, Cuando estés en Bogotá, entonces entregas documentos, te asignamos entrevista, la entrevista va a ser dentro de Bogotá, asistes a la entrevista y listo. En caso de quedar contratada, arrancas. listo. ¿Listo? Entonces, Debes ¿qué tener va a en cuenta tener? que cuando entregues documentos y cuando te asignen la entrevista, debes estar en Bogotá. Digamos, los documentos serían, ¿cuáles documentos ahí? En la presentación y en la grabación, ahí te vas a dar cuenta. Cuando te envía el correo institucional la información, ahí van a estar todo el listado de documentos. Bueno, listo. ¿Listo? Gracias por tu asistencia. Stephanie Gutiérrez, prendes el micrófono. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿En qué te podemos ayudar? Oye, qué pena, yo tenía una pregunta con respecto a la póliza. ¿Cómo hago para renovarla? En registro y control, puedes acercarte al registro y control de la sede. Creo que cuesta 8.000 pesos y ahí te la renuevan. Ah, ok, vale. Y pues es que yo ya me matriculé y ahí dice como que esos 8.000 ya están como en Esos la ya matrícula. están de acuerdo, esos ya están ahí. Entonces automáticamente ya estás cubierta por la póliza. Ah, vale. Y en el carnet tengo que, o sea, renovar ese como ese sticker El o no hay sticker, puedes problema en que acercarte a tenga. registro. Sí, puedes acercarte a registro para que te renueven ese sticker, de acuerdo. Ah, vale, muchas gracias. A ti por tu asistencia. Claudia, prendes el micrófono. Nos quedan 13 minutos, estudiantes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Soy Claudia Romero, estoy en el auxiliar de enfermería, voy para educativas. ¿Usted me pasa el favor, me puede regalar donde yo pueda hablar con usted directamente al interno? Son varias preguntas, pero pues no quiero generar en este momento ninguna polémica. Bien, claro que sí. Entonces puedes escribirme por Microsoft Teams al usuario de práctica CBC. ¿Me permite un segundo, por favor? Ahí lo estoy Sí, me colocando en permite el un chat. segundo porque está... Eso, práctica CBC, me puedes escribir ahí por Teams y ahí revisamos lo que necesites. ¿Solamente así? En Teams, práctica CBC, ahí sale César Granados y ahí ya me puedes escribir y revisamos tu caso. Perfecto, muchas gracias. ¿Listo? Muy A gentil. ti, Claudia. Lina Guerrero, prendes el micrófono. Buenas tardes. Hola, Lina, ¿en qué te podemos ayudar? Pues mi nombre es Lina Guerrero, soy estudiante del técnico laboral en auxiliar de enfermería. Pues yo te tenía unas preguntitas. Por ejemplo, en el caso de lo que dices del certificado de la EPS, a mí me sale un certificado como general y ¿Cómo aparece todo mi apareces en núcleo Fosiga? familiar. ¿Ese no importa? En Fosiga, ¿cómo apareces? ¿En qué estado? Revisa en Fosiga. Si en Fosiga estás activa, no hay problema, puedes cargar ese certificado. Ah, ok, perfecto. Otra cosita. La práctica de geriátrico o jardín es la educativa, ¿verdad? Sí. Ok. Y lo que pasa es que a una compañera le dijiste que si ya ella tenía pago y eso, pues ya le hubiera llegado el correo. Yo matriculé, yo pagué, pero al igual no me llegó el correo. Tengo que Revísate verificar entonces con con el los chicos de correo, de gerencia. acuerdo.
Revísate ¿Qué con el del reviso? correo institucional porque no te llegó revísate con registro y control si estás matriculada o revísate en la sala de correo institucional, ahí te pueden ayudar con ese tema. Ok, y otra cosita, discúlpame. Dime. Tú dices que toca cargar lo de los papeles y lo del carnet de vacunas. Lo que pasa es que yo tengo las vacunas completas, pero están como, por decirlo así, en dos carnets diferentes, Debes porque me los cargar tuve que aplicar. en una sola foto debes poner todos esos soportes donde veamos que pertenecen a ti esas vacunas y que están completas. Ok, puede estar unificado en un solo PDF, no importa que En estén un en solo diferente PDF. carnet. Sí, en un solo Ah, ok. PDF, de acuerdo. Vale, muchísimas ¿Listo? A gracias. ti, Lina, por tu asistencia. Laura Contreras, por favor, prendes el micrófono. Buenas tardes. Hola, Laura, ¿en qué te podemos ayudar? Soy del programa de auxiliar de enfermería. Quisiera saber que, bueno, al momento de presentar la entrevista, ¿se tiene que ir formal o con el Con el uniforme de la uniforme, muy buena institución? pregunta. Debes ir con el uniforme. Con Listo, muchas cualquiera. gracias. Listo, a ti. Ezequiel Vargas, prende el micrófono. Buenas tardes. ¿Cómo está, Ezequiel? ¿En qué le podemos ayudar? César, tengo una pregunta, qué pena con usted. Mira, lo que pasa es que mi caso es un caso muy particular, muy especial. Yo soy por convenio de ICBF, entonces tengo una pregunta. No sé si de pronto tú tengas conocimiento de esto. Lo que pasa es que el tema de yo ser por convenio de ICBF me permite que pues yo haga como tarde los pagos. Mi pregunta, ¿cuál es? Mi pregunta es, si yo ya inscribí materias y estoy inscrito y todo, pero digamos, yo no he pagado mi matrícula por lo que te cuento de los pagos tardíos. Ok. En el momento, o sea, yo puedo subir, en el momento en que yo vaya a subir mis documentos, pues el Politécnico como ya... Ok, ahí lo que toca hacer, Ezequiel, es hablar con registro y control para que, como usted es de convenio ICBF, lo deje matriculado en el sistema. ¿Listo? Entonces, contáctese con registro y control, que usted pertenece a tal convenio y que necesita que lo dejen matriculado, porque si no está matriculado no puede entrar al sistema. Y ahí le van a ayudar a dejarlo matriculado. Ok, César. Otras dos preguntitas así rapiditas. La primera es, en el caso cuando ya, digamos, yo ya hice la práctica, perdón, ya hice la entrevista, que he postulado y todo eso. El tema de los horarios, ¿quién los cuadra? Como Con tal, con el sitio de práctica los cuadran, si es de por la mañana, si es por la tarde, eso ya el día de la entrevista lo cuadran. ok, vale, muchas gracias. Listo, Ezequiel, a usted. Karen Bautista, prendes el micrófono. Karen Bautista. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Karen? Bien, sí, señor. Yo soy técnico en auxiliar de enfermería, voy a las educativas. Tengo como dos inquietudes con respecto a cómo hago, o sea, tengo que tomarle una foto al carnet de mis vacunas y Sí. subirlo hacia la plataforma, ¿sí? Sí, en PDF, legible, donde esté tu nombre y donde se vean las vacunas completas. Ah, ok, pues es que yo tengo como varios carnets, no hay Te ningún toca, problema. si no, te toca juntarlos todos en una hojita o algo, en una misma foto o algo y que se vea legible, o si no, no te los aprueban. Ok, vale, ya ¿Listo? la otra pregunta, no sé, se me fue volando, no. Cualquier Ya. cosa por correo o por Teams, puedes Listo, dale, yo escribirme. ahorita le comento a la compañera que te pidió el número y, bueno, el correo institucional y yo te escribo por ahí, ¿vale? Listo, ok. Dale, muchísimas gracias. A ti, Karen. Moto G6, nos quedan 7 minutos. Moto G6, prende el micrófono. Carlos Guzmán, prende el micrófono. Moto G6, Carlos Guzmán. Hola, jefe, buenas tardes. Listo, deme un segundo. Primero atender a Moto G, deme un segundo. Sí. Vale. Mi nombre es Nancy Villa, yo soy de técnico auxiliar administrativo y tengo la dificultad que conseguí una empresa que me iba a recibir como pasante
pero ustedes no me dan la posibilidad de hacer las pasantías fuera de Bogotá. Sí. Tampoco me dan otra opción de hacer pasantías, o sea, de graduarme. Entonces quisiera saber ahí qué hago porque no me dan ninguna opción de hacer las pasantías Sí, ya como te decía y remuneradas, como le decía a tu compañera, es un me dan tema de la opción de secretaría. hacer las pasantías fuera de Bogotá. Yo no me voy a ir a vivir a Bogotá por unas pasantías porque ni siquiera voy a recibir una remuneración. Entonces quisiera saber ahí qué alternativa ven ustedes porque ofrecen un técnico laboral en el que no da garantías y no tiene soporte. O sea, Listo. no tiene un soporte para las pasantías. Entonces, no le Dale, dicen a claro uno que al sí. principio que no existe pasantías para esos técnicos laborales que para Bogotá, entonces uno dice, no, no me matriculo. Pero no le dicen sino al final del programa, entonces perdí todo mi tiempo y no me voy a poder graduar, según lo que entiendo. Listo, Nancy. Sí, yo me acuerdo ya tu casito, por esta mañana respondí, he hecho un correíto. Si quieres sobre ese mismo correo me comentas nuevamente y revisamos a ver qué posibilidades hay. Sí, porque es que la única opción que me están dando es que me tengo que ir a vivir a Bogotá y no, o sea, no. Eso no va Listo. a pasar porque no vivo en Bogotá. Listo, perfecto, Nancy. Claro que sí. Gracias por tu asistencia. Okay. Carlos Guzmán. Hola, jefe, buenas tardes. ¿Cómo está, Carlos? ¿En qué le podemos ayudar? Bien, sí, señor. Jefe, una preguntita sobre lo de las prácticas. Si yo presento empresa por la plataforma de las que ya están, de las empresas que están inscritas en la plataforma, ¿la empresa tiene que corresponder por la ARL o la hace Politécnico? La ARL por la empresa. Así está inscrita en la, Sí, no en la importa. Si está página. inscrita la empresa que lo vaya a contratar, debe afiliarlo a la ARL. De acuerdo. Ah, ok. Vale, gracias. ¿Listo? A usted, Carlos. Mónica Pulido, prendes el micrófono. Nos quedan 4 minutos. Buenas tardes. Hola, Mónica, ¿en qué te podemos ayudar? Yo soy de auxiliar de enfermería y lo que pasa es que, o sea, yo tengo todas las vacunas, pero no tengo el carnet porque me robaron la billetera y en la billetera tenía pues todos los carnets y todo. Te toca Entonces, pedirlo. Creo que hay una entidad donde dan como un soporte de las vacunas que tienen. Te tocaría cargar ese soporte. ¿no se puede el PAI? El PAI, donde aparezca tu nombre completo y las vacunas del país, si se puede. Ah, ok, vale, Listo. gracias. A ti, Mónica. Sofía Ortiz, prendes el micrófono. Buenas tardes, jefe. Hola, Sofía, ¿en qué te podemos ayudar? Mira, yo soy estudiante auxiliar de enfermería y a mí hace algunos días en una charla, la jefe me mandó un PDF donde estaban los documentos que deberíamos cargar. Y en esos documentos aparece una certificación de cumplimiento de protocolos de bioseguridad y una carta de compromiso. No, Esos dos también, esos documentos ya no, ya son los que te comenté aquí en o las sea, solo los dos, diapositivas, el certificado de EPS y el las carnet. vacunas. Esos son los que Ok. tienes que cargar allá en el sistema, ¿de acuerdo? O sea, los otros dos ya no entran ahí. No, solo los que te comenté aquí en las diapositivas, ¿de acuerdo? Ok, vale, muchas ¿Listo? gracias. Gracias a ti, Sofía. Jamie Alexandra, prendes el micrófono. Hola, buen día. Hola, Mi Jamie, nombre es Jamie cuéntanos. Alexandra, soy de auxiliar de enfermería y la pregunta es mínima. Lo que pasa es que, bueno, no me están llegando los correos, ya ahorita me comunico a registro y control, Dale. pero me preocupa es lo que tú dices que vas a enviar la información por correos hoy o mañana. Sí, todo esto, apenas vayan entrando al listado de estudiantes inscritos, ahí los voy enviando al correo institucional, ¿de acuerdo? En caso de que no me llegue, bueno, esa información que vas a enviar, Debes, como te digo, ¿te ahí escribo? dentro de las diapositivas, también te dejé un enlace para contactarte con una sala que ayudan con los correos institucionales. Debes contactarte urgente porque para entrar al sistema de prácticas es con el correo institucional, ¿listo? Listo, dale. Cualquier cosa, bueno, no sé, Sí, sí, me cosa que se escribes demore, te igual. escribo, ¿sí? Dale, Listo, dale. dale. Ok, Gracias. que estés bien. Juliana Sánchez, prendes el micrófono. Buenas tardes. Mira, es para hacerte pues una consulta. Ya conseguí la empresa, es decir, el colegio privado. Yo Bien, soy técnica no, sino en IP. bien. Entonces, mi pregunta es, yo ya tuve entrevista con la rectora del colegio, en la cual ella me dice
el Politécnico debe enviar una carta La solicitando carta las de, prácticas. esa es la carta de presentación, de acuerdo. Entonces Exacto, debe seguir sí, el paso señor. a paso, carga los documentos en el sistema, carga los documentos y ahí entramos a validar la empresa. Y ahí ya la docente se encarga de enviar esa carta a la empresa. Ok, listo. Pero entonces el 15 que tengo que subir todos los documentos, No, el ese día 15 tengo... no, el 15 no. Recuerden que yo les dije que esa fecha de ingreso al sistema se las voy a confirmar entre esta tarde o en el transcurso del ok. día. Yo les digo a partir de qué día y qué hora entran al sistema, ¿listo? Listo, sí, señor. Eso Listo. uno. Dos, tengo el CISPRO, que es como el FOSIGA, ¿sí? En El Fosiga, sistema, carga el Fosiga, preferiblemente carga el Fosiga. es que mira que la página del FOSIGA está caída, entonces descargué, fue el CISPRO, Ok. y es lo que me entrega todo Intenta igual esa la... de Fosiga no se cae muy seguido y se arregla rápido. Entonces intenta más Listo, bien sí, cargar señor. el Fosiga, ¿listo? Listo. Otra preguntita, que pena contigo. Yo trabajo en otra área, ¿sí? Y tengo el ARL. Entonces, quería preguntar si puedo descargar ese certificado donde estoy laborando actualmente y pasarlo. La O sea, ARL debe estar a nombre de la empresa donde vas a hacer la práctica. tiene que estar con el nombre de la Del empresa. colegio O en sea, este caso, sí. ok, ¿Sí? ok, listo, sí, Cualquier señor. Sí, cosa por ese era. correo me escribe. Listo. Listo, Estudiantes, gracias. quedan 30 segundos, se va a cerrar la sala. Jesús Iván Meléndez, Cindy Prada, dame un segundo, y Lina Guerrero, Mirley Orozco, por favor me escriben por Teams o me escriben por correo. Se va a cerrar la sala ya en 10 segundos, en 15 segundos. Entonces, por favor, les pido que me escriban a Microsoft Teams o me escriban por correo electrónico. Muchas gracias, estudiantes, por la asistencia a esta inducción. Quedamos atentos a lo que necesiten. Quedo atento al correo Microsoft Teams. Esta tarde noche les envío a sus correos institucionales toda la información. Muchas gracias a todos por la asistencia y que tengan muy buena tarde.